Maikobanen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a describiros la Guerra del Anillo, que fue el conflicto bélico que tuvo lugar en el oeste de la Tierra Media a finales de la Tercera Edad, con el que se puso fin a Sauron, el Señor Oscuro, de una vez por todas. Como todos sabéis, el Concilio Blanco expulsó a Sauron de Dol Guldur en el año 2941, poco antes de que se librara en el norte la batalla de los 5 ejércitos. Así pues, Sauron llegó a Mordor al año siguiente, aunque no se declaró abiertamente hasta el 2951, y en el 54 el Monte del Destino estalló de nuevo en llamas. Con todo eso, los gondorianos que habitaban en Ithilien tuvieron que abandonar sus moradas y cruzaron el río. Se fueron todos a vivir al otro lado del Anduin, si bien se mantuvo en el lado oeste un refugio llamado Geneth Anun que servía como base de operaciones para ataques militares. Además, empezaron también a construir el Ramas Ecor, un muro exterior que cercaba los campos del Pelennor y que podía servir como protección en caso de que Sauron asaltara Minas Tirith. Durante los años siguientes, Sauron estuvo encerrado en Mordor preparando sus ejércitos, mientras que en Gondor se hacía cada vez más evidente que la guerra no tardaría en estallar. Al fin, el día 20 de junio del año 3018, empezó la Guerra del Anillo, siendo el primer ataque en Osgiliath. Los gondorianos, al mando de Boromir y Faramir, fueron derrotados con facilidad, pues los enemigos eran más numerosos y estaban aliados con los hombres del este y los Haradrim, además de que nadie pudo hacer frente al terror que desataba el Señor de los Nazgûl. De las fuerzas orientales de Gondor, solo una parte regresó, quienes destruyeron el único puente que quedaba aún entre las ruinas de Osgiliath. Solo 4 hombres se salvaron nadando de los que destruyeron el puente, entre quienes estaban Boromir y Faramir. En la víspera de ese ataque repentino, Faramir había tenido un sueño profético puesto por Ilúvatar que se repitió otras noches y que el propio Boromir soñó una vez, y en aras de la necesidad, Boromir acabó partiendo hacia Rivendell, hacia donde el sueño le guiaba. Ese ataque a Osgiliath en realidad solo fue una farsa, pues el objetivo de Sauron era que los Nazgûl pudieran salir de Mordor sin que fuera sospechoso, dado que tras la batalla partieron hacia el norte para ir a buscar a Bilbo Bolsón, quien supuestamente tenía el anillo único. Al mismo tiempo que esto ocurría, el reino de Thranduil fue atacado por un grupo de orcos de las montañas, que fueron totalmente repelidos, pero por culpa de ellos Gollum consiguió huir de su cautiverio. Sabiendo que Gollum era un elemento importante para Aragorn y Gandalf, el rey Thranduil envió a Legolas a Rivendell para informar de la noticia, mientras que Gollum, por su parte, tras mucho deambular, acabaría escondiéndose en las minas de Moria, donde más adelante se encontraría por casualidad con la Compañía del Anillo. A partir de entonces, los meses fueron transcurriendo sin que sucedieran grandes conflictos bélicos. Puede que hubiera escaramuzas en la antigua Ithilien, pero nada destacable. Mientras los Nazgûl aún buscaban la comarca, Sauron se encargó de enviar un mensajero al rey Dain en Erebor para aliarse con los enanos del pueblo de Durin y averiguar dónde estaban Bilbo o los hobbits. Pero por suerte, Dain, que era uno de los mejores reyes enanos de todos los tiempos, despidió al mensajero varias veces sin responderle y envió a Glóin y a Gimli a Rivendell para que pidieran consejo a Elrond. Mientras tanto, los Nazgûl fueron hacia el norte, Gandalf fue traicionado por Saruman y Frodo partió hacia el este. Cuando Gandalf fue rescatado por Whitehair, lo primero que hizo fue ir a Edoras, donde avisó al rey Theoden de que el mago blanco les había traicionado y que pronto les haría la guerra, y luego partió hacia la comarca. Como todos sabéis, Frodo y los hobbits fueron encontrados y guiados por Aragorn y Glorfindel, los Nazgûl fueron derrotados por la crecida del río Bruinen y todos se reunieron en Rivendell. Allí Frodo fue curado, se celebró el concilio de Elrond y se decidió que una compañía de pocos hombres partiría hacia Mordor para destruir el anillo único. Por su parte, los Nazgûl perdieron los caballos con la crecida del río, pues murieron ahogados, y ellos se vieron obligados a rehacer a pie todo el camino hasta Mordor. Sauron se enteró por sus múltiples espías que el anillo había llegado sano y salvo a Rivendell, pero creyó que antes que utilizarlo o destruirlo, lo más probable sería que sus enemigos lo enviaran al oeste, a Aman, para que estuviera seguro con los Valar, así que vigiló con sus espías el camino que llevaba a los puertos grises para interceptarles. Sin embargo, Saruman sí que se enteró por sus propios espías de que llevaban el anillo hacia el sur, así que envió a una partida de Uruks al mando de Ugluk para que les mataran a todos menos a los medianos, y que se los trajeran con la mayor rapidez posible hasta Isengard.
Además, Saruman se quitó la máscara y mostró finalmente los ejércitos que durante tanto tiempo había estado preparando. Se declaró señor de las tierras de Rohan, cerró los caminos del paso y atacó a los Rohirrim. La primera batalla de los vados de Lysenne sucedió justo un día antes que la batalla de la compañía en Amon Hen, y en ella Theodred, heredero de Rohan, fue asesinado, aunque por fortuna logró detener el avance de las tropas de Saruman. Al día siguiente, Boromir murió y la compañía se separó, yendo Frodo y Sam por la Semin Muil, mientras que Aragorn, Legolas y Gimli partían en persecución de los Uruks de Ugluk. Desobedeciendo las órdenes de Theoden, Éomer partió de Edoras y mató a todos los Uruks y orcos, incluido Ugluk, mientras que Merry y Pippin huían a Fangorn y se encontraban de casualidad con Barbol, que tras oír su historia decidió atacar Orthanc sin más dilación. 3 días después de su encuentro tuvo lugar la segunda batalla de los vados de Lysenne, en la que las fuerzas de Rohan fueron finalmente derrotadas y los supervivientes fueron dispersados por el Fold Oeste. El rey Theoden, ya curado gracias a Gandalf, partió con 1.000.000 de soldados de Edoras y se refugió al abismo de Helm, donde a lo largo de toda la noche tuvo lugar la batalla de Cuernavilla, que fue salvada in extremis gracias a que Gandalf se encargó de reunir a los Rohirrim desperdigados y a que Barbol envió a los socornos para que les ayudaran con los orcos. Al mismo tiempo, la destrucción de Isengard por parte de los Ents fue completada, el muro derruido, el círculo inundado y solo la torre de Orthanc pudo mantenerse en pie porque había sido hecha por los Númenóreanos con unas artes que los Ents no eran capaces de derribar. Gandalf fue a ver allí a Saruman y tras su parlamento y la visión de Pippin en la Palantir, Gandalf se fue con él hasta Minas Tirith para ayudar a Denethor en los días que faltaban antes del ataque masivo de Mordor. Paralelamente, Aragorn hizo uso de la Palantir de Orthanc para retar a Sauron, apremiarle, hacer que se precipitara y vaciara su tierra antes de tiempo. Pero al mismo tiempo, gracias a la Palantir, Aragorn supo que una flota de corsarios atacaría Gondor desde el sur, así que decidió guiar a la Compañía Gris a través del Sendero de los Muertos para conseguir la ayuda del ejército de los muertos del Sagrario. Paralelamente, el rey Theoden siguió el consejo de Gandalf y convocó a todo el ejército de Rohan al Sagrario. Por su parte, por aquellos días Frodo, Sam y Gollum se encontraron con Faramir, quien les dio su ayuda y continuaron su viaje hacia el valle de Morgul. El senescal Denethor de Gondor encendió las almenaras pidiendo ayuda tras la noticia de que la flota de corsarios de Umbal se acercaba a la desembocadura del río Anduin. Ese ataque le restaría a Minas Tirith gran parte del auxilio que contaba recibir de Levenin y Belfalas, donde los hombres eran valientes y numerosos. Fue por eso que los hombres de la ciudad empezaron a pensar cada vez más hacia el norte, hacia Rohan, de donde esperaban recibir su salvación. Entonces Denethor envió la flecha roja a Theoden en Rohan para que todas sus fuerzas acudieran a Minas Tirith y se quedaran dentro de las murallas, dispuestos a luchar bajo asedio, mientras que en Mordor llegaban muchos reyes del este y desde el sur los Haradrim avanzaban. Mediante algún artificio oscuro, Sauron consiguió que el Monte del Destino emanara una gran nube que cubrió el cielo entero y ensombreció los corazones de los hombres de Gondor. Llevaba muchos años preparando ese ataque, pero aún así lo cometió antes de lo que había previsto, pues la revelación de la espada y del heredero de Elendil lo impulsaron a actuar enseguida. El ataque a Minas Tirith no podía ser ni por el norte de Cair Andros, a causa de los pantanos, ni por el sur en las cercanías de Levenin, pues allí el Anduin era muy ancho y necesitarían muchas embarcaciones, así que el ataque definitivo sucedió en Osgiliath. Un ejército enorme salió de Minas Morgul, al que se le unieron regimientos de Haradrim, todos en conjunto liderados por el señor de los Nazgûl. Faramir le dijo a su padre que no saldría a cuenta defender la ciudad, pues el enemigo era 10 veces superior en número, pero Denethor no hizo caso, pues quería que Sauron pagara caro el paso del Anduin, así que envió a Faramir para que dirigiera la defensa. Pero fue inútil. La ciudad cayó, a continuación cayó el Ramas Ecor y el Pelennor. Faramir apenas pudo llegar a salvo con los últimos supervivientes, y empezó el asedio de Minas Tirith. Por suerte, el mismo día que eso ocurría, Aragorn consiguió llegar a Pelargir con el ejército de los muertos, quienes derrotaron fácilmente a todos los corsarios. Aragorn tomó la flota y consiguió liberar y reunir a muchos hombres de los feudos de Gondor, a los que condujo río arriba con las barcas recién tomadas, y llegaron al Pelennor al mismo tiempo que el rey Theoden y los Rohirrim también llegaban, y rompían el asedio de Minas Tirith.
Las fuerzas de Gondor y Rohan unidas apenas habían alcanzado para contener la primera gran acometida de Sauron, a quien aún le quedaban multitud de tropas. Gandalf y los capitanes sabían que no había esperanza de ganar la guerra con las armas, pero también sabían que Sauron tenía miedo, porque si uno de ellos tuviera el anillo único, tal vez podrían hacerle frente. Así que se decidieron a atacar Mordor, haciéndole creer a Sauron que le desafiaban con el anillo, cuando en verdad su intención era obligar a Sauron a vaciar su tierra para que Frodo y Sam tuvieran un paso libre hasta el Monte del Destino. Y así fue. Los dos hobbits pudieron adentrarse en Mordor mientras sus amigos se sacrificaban en la Puerta Negra. El anillo fue destruido con ayuda de Gollum y el poder de Mordor y de Sauron se desvaneció. Así como las hormigas que cuando ven morir a la criatura despótica y malévola que las tiene sometidas en la colina pululante echan a andar sin meta ni propósito, así también las criaturas de Sauron, orcos y trolls y bestias hechizadas corrían despavoridas de un lado a otro, y algunas se dejaban morir o se mataban entre ellas, otras se arrojaban a los fosos o huían gimiendo a esconderse en agujeros oscuros, lejos de toda esperanza. Pero aquí no acaba la Guerra del Anillo, porque se trata de una de las pocas guerras de toda la historia de la Tierra Media que no tuvo un frente, sino que tuvo varios frentes abiertos al mismo tiempo. Mientras las fuerzas de Mordor aún intentaban tomar Osgiliath, se desarrolló un ataque paralelo. Las criaturas malignas de Dol Guldur atacaron el bosque de Lórien. El mismo día en que tenía lugar la batalla de los campos del Pelennor, en el norte hubo otras dos batallas más, el segundo asalto a Lórien y una batalla en el Bosque Negro entre los elfos del rey Thranduil y de las fuerzas de Dol Guldur. 2 días después tuvo lugar la batalla de Valle, en la que un gran ejército de orientales atacó Erebor y el Valle, donde el rey Dain Pie de Hierro y el rey Bran encontraron la muerte. Y 5 días después tuvo lugar el tercer asalto al reino de Lórien, llevado a cabo por las tropas de Dol Guldur. Pero tanto los 3 ataques a Lórien como el ataque al rey Thranduil fueron repelidos por los elfos, de manera que tras la caída de Sauron, el ejército de Lórien atacó Dol Guldur y Galadriel derribó los muros de la fortaleza ella sola, limpiando al fin el bosque. El día de Año Nuevo de los elfos, Thranduil y Celeborn se encontraron al centro del Bosque Negro y lo renombraron Erin Lasgalen, el Bosque de las Hojas Verdes. Y por su lado, cuando las nuevas de la derrota de Sauron llegaron al norte, el ejército de orientales se deshizo y Valle y Erebor obtuvieron también la victoria. La Guerra del Anillo quedó así concluida, con los siguientes meses llenos de paz y prosperidad. Sin embargo, en las crónicas consta aún una última batalla que tuvo lugar medio año más tarde, la batalla de Del Agua, en la que Frodo, Sam, Merry y Pippin, en su retorno a la comarca, se deshicieron de la tiranía de los semiorcos y los rufianes y liberaron a los hobbits. Al final de ese día, Saruman fue asesinado a traición por su siervo Grima, y con eso, ahora sí, la gran Guerra del Anillo llegó a su fin.